Buenas noches. Hoy es sábado. Son como cerca de las 9 de la noche. Julio 26. Julio 26 de 2014. El tema que traigo es el tema que me llama la atención, que es un tema que ningún comunista de Cuba, nadie que represente los intereses de Cuba, ni el régimen de Cuba, soporta, ni ningún ciudadano que viene de Cuba que sea comunista y que defienda aquel régimen a capa y espada, quiere escuchar una verdad que se dicen de Cuba. O sea, le ofenden la verdad de Cuba. Así desgraciadamente es el comunista. Esos malditos que son los que mantienen. Porque yo digo, el régimen de Cuba se mantiene por todas estas pirañas que alimentan al régimen de Cuba y que cumplen órdenes. Entonces, el comunista tiene órdenes, se te estrena desde la escuela, porque yo fui estudiante en Cuba, yo viví en Cuba toda mi vida casi. Y te enseñan a que si alguien habla la verdad de Cuba, o sea, que si alguien dice la verdad de Cuba, está hablando mal de Cuba y tiene que salir en defensa, aunque sea verdad, te decían, hay que defender. Entonces, esto es una manera de tú proteger al régimen, esto es una manera de tú ser cómplice del régimen. E ignorantemente muchos lo hacen y otros lo hacen porque tienen el corazón vacío y son unos demonios. Entonces, hay un problema que yo lo que quiero decir. En Cuba hay un problema que todo el mundo sabe. El pueblo de Cuba tiene un problema total serio con lo que es la base moral. En Cuba se perdió lo que era la dignidad, se perdió el principio, se perdió la vergüenza, se perdió la honestidad, se perdió la seriedad, se perdió lo que es los valores de la sociedad, los valores en el hogar. Y en Cuba se vive un país totalmente corrupto, desde encima, desde el gobierno hasta abajo. Esto es una base que el gobierno establece porque los gobiernos dictadores, como el régimen de Cuba, tratan de desestabilizar la sociedad moralmente y éticamente y en todo sentido para que la sociedad no pueda tener ni dignidad ni principio para levantar cabeza, ni pueda exigir, ni defenderse, ni protegerse de lo que son cuando están haciendo invadido su privacidad, cuando están haciendo invadido inmoralmente y cuando están siendo destruidos y así de esta manera el pueblo de Cuba pueda vivir una ceguera espiritual, una ceguera de principios morales y una ceguera para el pueblo poderlo tener sometido debajo de la bota. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo de Cuba actualmente, digamos que el 70% dicen que tiene un familiar en Cuba, un 75% viven afuera y le mandan dinero. Pero ese 75% no todos viven como digamos a un nivel de vida favorecido. O sea, el dinero que uno le manda o que yo le mando a mi familia en Cuba es para que evitan, para que coman y ciertas cosas necesarias, pero no para que puedan vivir con lujo como se vive en Estados Unidos. O sea, que aunque tengan familia, están obligados a jinetear. Porque muchos dicen, no, que un 70 o un 75% tienen familia afuera, eso no jinetea. Y el otro 25 o 30% que son a jinetear. No, eso no es así. O si no, Cuba no fuera el número uno en América, que como le dicen, se llama Cuba en lo europeo y todos los turistas le llaman a Cuba el paraíso de la prostitución infantil. ¿Por qué? Porque en Cuba el 80% de las niñas cubanas, y estoy dando un buen resultado, ha favorecido a los principios de Cuba. Un 80% de niñas de 10 años en adelante se prostituyen con turistas y con cualquier gente que le dé un dinerito para poderse comprar un par de zapatos, para poderse comprar un pantalón, para poder ir a comprar una comidita buena en un lugar que tiene años y meses sin comerse, quizás tomarse una misma malta que hacen en Cuba y no se la pueden tomar y entonces necesitan dinero del extranjero. O sea, cuando tú dices que el 80% de estas muchachitas que todavía están en la primaria, que ya están terminando la primaria de 10 años en adelante y entran a la secundaria, se están prostituyendo, y quizá el 20% no lo están haciendo, porque quizá todavía, claro que todavía quedan algunas familias buenas. Entonces, la mayoría del cubano también no solamente ha perdido la dignidad, tanto hombre como mujer. El homosexualismo en Cuba, eso está
que nunca se había visto jamás. Casi ya está como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, esto no es una cosa normal, porque el homosexualismo puede ser algo anormal. Que para muchos, que hayan 4 o 5 o un lugar está bien, es normal. Pero cuando es que ya es una ola, es algo que la prostitución ha tenido que llegar para poder sobrevivir y han tenido que usar. O sea, que gente que quizás muchachos que no iban a ser ni homosexuales han tenido que hacerlo para sobrevivir. Entonces, cuando tú miras esta decadencia, cuando tú miras en Cuba la cantidad de robos cubanos, viene aquí a Estados Unidos, y te lo digo yo, porque lo que se está acostumbrado a robar, y llegan acá, y si pueden robar hacer algo, se lo llevan. O sea, lo que te estoy diciendo es que hay un desequilibrio, mentira, deshonestidad, falsedad, mentiroso, ladrones, el homosexualismo está que da. Para colmo, comunistas, la mayoría que están viniendo son comunistas e ignorantes. Entonces, cuando tú dices estas cosas que criticas del cubano, y esto yo lo estoy diciendo porque esto ha pasado ya, que ya yo lo he visto. Cubano, yo vine cuando yo llegué aquí a este país hace un tiempo atrás, y te estoy hablando hace unos 10 años atrás, hace como unos 10 años atrás, hubo un cubano que dice, un señor mayor, de los tiempos de antes, que son la gente que Cuba, que lo que hay en Cuba todavía mantienen principios, son muy pocos de esa gente, y que quizás algunos han podido criar a sus hijos con honestidad, y todavía, claro que quedan, porque cuando tú dices esto, siempre saltan la gente, oye, no todo el mundo, yo nunca digo todo el cubano. Entonces él dice, me acuerdo que este señor mayor que estoy hablando dijo, estaba en una fiesta porque había un poco de habaneros, ¿sabes cómo son los habaneros? Que son charlatanes, palucheros, que ellos dicen, no, porque estaban hablando, era una reunión, ahí vivíamos todos los cubanos, había más de 100 familias ahí. Y imagínate, estaban celebrando una fiesta de unos cubanos que habían llegado, que le habían dado estampillas, acabadito de llegar, tenían como 2 semanas de haber llegado, le dieron como 600 pesos de estampillas porque tenían unos cuantos muchachos. Y ellos vendieron como 200 pesos, fíjate, ahora vendieron como 200 pesos de estampillas para comprar cerveza. Compraron cerveza, imagínate, ahí la mayoría de cubanos que viven a costa de los cubanos que acaban de llegar para poder tomar la cerveza y comerle la comidita. Entonces, como tenían estampillas, compraron bastante carne y eso. Yo estaba ese día, había bastante cubanos. Y entonces estaban los habaneros, porque no, porque nosotros somos La Habana, que aquí sí salimos del habanero, porque el habanero siempre ha sido un pillo desde La Habana, siempre ha sido inteligente, que si tú sabes. Y yo acababa de llegar y yo estaba escuchando aquella paluchería de los habaneros, que son palucheros, que se la saben todas, siempre como todo. Por eso que cabecean tanto aquí y siempre se andan dando cabezazos, porque aquí nada tiene que ver con lo de Cuba. Aquí es diferente, aquí nada tiene que ver de eso de que yo me la creo, que soy pillo, que yo soy. Cantidad de ellos van para la cárcel aquí, están presos, creo que yo quería adaptar la misma estrategia de Cuba. Entonces, yo estaba allí y había gente de diferentes países, de diferentes partes de Cuba. Y me acuerdo que viene un viejo, que ese viejo, como ese, no lo he visto más aquí, pero como ese lo he visto muy poco aquí en Texas, porque aquí el cubano que radica en Texas, la mayoría son chivatos, son del régimen de Cuba, son sumisos, son perros, son batacones, eso lo digo yo nunca me he ocultado, ellos saben que yo lo digo. Ellos lo saben, yo lo digo, cuando yo lo digo, porque muchos de ellos dicen, no, porque el neto es chimoso, porque el neto se pone, como hace poco agarré a uno, que dice, no, porque el neto es chimoso, se pone a decir que todos los cubanos, que dicen que los cubanos son, que la mayoría de los cubanos son de chivatones del régimen de Cuba. Y en eso me lo topé hace poco aquí en el Fiesta, en la tienda de Fiesta. Y le dije, oye, así que tú estabas diciendo que, me dijeron que tú estabas diciendo que yo era chismoso. No, yo lo que dije, si no te voy a decir una cosa, vente para acá. Dice, yo lo que dije, fíjate lo que dije, yo no dije que la mayoría de los cubanos son chismosos. Yo no dije que todos los cubanos son chismosos. Pero yo sí dije que la mayoría de los cubanos son chismosos. Son comunistas. Fíjate, tú dijiste que yo decía que todos eran comunistas. Yo dije que todos. Por supuesto, porque si no digo todo, me involucro yo no soy comunista. Y me imagino que en Cuba, como mi familia, hay muchos que no son comunistas. Yo dije que la mayoría de que vienen de Cuba son comunistas. La mayoría, pero para que no diga que yo soy chimoso, para que vea que yo no tengo miedo para decirlo delante de la gente. Y el que diga por ahí que yo soy chimoso, me avisa para que esto, para llamarlo y decirlo en público. Que la mayoría son comunistas, la mayoría son ladrones, y no solamente dije, sino que son ladrones, son jineteros, son maricones, venden a las mujeres, venden a las hijas por tal de obtener dinero, son unos escarados, no tienen dignidad, no tienen moral, no tienen principio. Eso fue lo que yo dije. Yo dije todas estas cosas, yo no dije una sola cosa nada más, para que no te vayas a equivocar de que yo soy chismoso. No. Yo digo lo que yo digo, lo digo en cámara y lo mantengo donde quiera, y lo digo donde quiera, delante de quien sea.
Chismoso es aquel como ustedes que hablan escondido. Pero aquel que dice la verdad como yo no soy chismoso. Vaya, lo que yo quería decir que dijo el viejo. Este viejo llegó allá. Es parecido, tiene mi forma de ser y mi carácter de ser. Y por eso yo le di, acabadito de llegar. Estaba medio asustado de Cuba, ¿no? Pero yo lo felicité. Llegó y dijo, porque estaban hablando los habaneros, y él dijo, que a mí ningún cubano se venga a hacer el duro, porque aquí el cubano que no es jinetero, ladrón, comunista, chivato, descarado, no tiene moral, no tiene dignidad. Y dice el viejo, yo fui a Cuba hace poco y la juventud está tirada por el piso. No hay una juventud que sirva. Y sí hay poquito, pero se pueden contar con un dedo. Tienes que irte para la sierra, para el monte, para que te encuentres un joven de eso que sirva. En la sierra, por allá en el pueblo no te encuentras ninguno, en ninguna parte del pueblo. Todos se están prostituyendo, todos se están, si tienen que hacer el papel de lesbiana, hacen el papel de lesbiana, de homosexual, para poder ganarse $1, $2 con cualquiera que va. Entonces, son ladrones, si te pueden robar, te roban. Si te pueden estafar, te estafan. Entonces, y él lo dijo, no es culpa de la juventud cubana, pero es culpa del régimen. Pero de que el pueblo de Cuba está jodido, está jodido. Y entonces cuando el viejo estaba allí, se fue, dice uno, como todos son, porque esos son los chimosos. No, porque este viejo es un chimoso. Y yo le digo, pero ¿por qué chimoso? Le digo, ¿por qué el viejo es chimoso? No, porque dice que los cubanos, dice, no, él dijo todo, dice que la mayoría, que dice, no, porque él dice que los cubanos, que son estos, que son aquellos, no, él dijo que la mayoría, él no dijo todo. Y yo lo felicité, le dije, tiene mi mano, y él sabe porque entonces que me miró y me dijo, yo sé que tú no lo eres. Y así me dijo, yo sé que tú no lo eres. ¿Sabes por qué me dice el viejo, tú sabes por qué tú no eres? Porque que lo ve enseguida brinca, mira cómo están todos ellos mirándome. ¿Sabes por qué? Me están mirando así, porque no les gustó lo que yo le dije. Y me lo dijo, cuando yo me vaya van a hablar de mí. Porque yo le dije la verdad. Y todos ellos tienen delito, y mira cómo están. Si tú no tienes delito, tú me diste la mano. Porque tú sabes que tú no eres de lo que yo dije. Y lo que yo dije para que recibiera el traje. Yo sé que a ti no te cayó el traje. Y como a mí no me cayó el traje, yo lo felicité. Porque yo sabía que estaba diciendo una gran verdad de lo que sufre el pueblo de Cuba. Entonces, cuando tú dices esta verdad, la mayoría de los comunistas son los que se enojan y saltan. ¡Ay, no! ¿Qué te dice que los cubanos? Yo en internet yo escribo, yo pongo de lo que carece el pueblo de Cuba. No tienen moral, no tienen principios, no tienen esto, jineteros, no hay moral, no hay nada, no tienen vergüenza, no tienen prestigio. Y aquí ya no tienen nada. ¿Qué hay? Claro que sí hay, pero muy poquito. Es como decir, no, porque los musulmanes no son terroristas. Claro que todos los musulmanes no son terroristas. Pero la mayoría de los terroristas son musulmanes, que es diferente. Es decir, que todos los musulmanes son terroristas, claro que es un error. Pero decir que la mayoría de los terroristas son musulmanes, está bien dicho. Es como lo mismo del pueblo de Cuba. La mayoría de cubanos es jinetero. La juventud, la mayoría, casi todo, el 80%. No tienen dignidad, no tienen principios, no tienen nada. No es todo, pero casi todo. Eso, el que diga eso, el que se molesta, el que diga eso está bien dicho. Y el que se molesta es porque el delito tiene. Y yo lo suelto cada ratico. Entonces, cuando yo me voy, hablan de este chimoso. No, chimoso eres tú que esperaste que se fuera para hablar. Pero aquel que dice la verdad por el frente es un hombre. Aquel que dice lo que siente es un hombre. Entonces, el cubano acostumbra, cuando tú le digas la verdad, se pone a difamar. Entonces, fulano es un chimoso, fulano, ¿cuántas veces yo no lo hago pasar vergüenza? Porque yo me entero cuando ellos hablan de mí. Y yo lo agarro a todo el mundo. Tú dijiste que yo era chimoso por esto, ¿no? Que yo, bueno, te lo voy a decir de frente para que sepas. Esto. Y yo dije más que eso. No dije solamente de que eran comunistas. Que son maricones también, la mayoría. Entregan a sus mujeres, venden a sus hijas por dinero. Se acostumbraron en Cuba a hacerlo y vienen acá y siguen haciendo lo mismo. Son estafadores, mentirosos, traidores, traicioneros. El comunista es así. Y cuando el comunista es así. Y cuando yo hablo, no estoy hablando solamente del cubano, específicamente estoy hablando del comunista. Porque el cubano, cuando tú hablas del cubano, no todos somos iguales. Claro que no todos somos iguales. Porque la lacra de Cuba es comunista. Y la mayoría que está llegando aquí a Estados Unidos son comunistas. Eso sí no sirve. Porque el verdadero cubano es que no es comunista. El comunista es el traidor, es el mercenario. Pero el verdadero cubano fue aquel que se crió con principios, con dignidad. Como estos que viven en Miami, esos viejos que llegaron al principio y nos representaron y nos levantaron el nombre en alto. Y sus hijos que se quedaron en Miami.
Y en Cuba todavía quedan bueno, muy poquitos cubanos que sirven. Y eso lo digo yo porque yo soy cubano y nací en Cuba y vivo en Cuba. Hablo con mi familia, con mis hermanos a diario cada ratito. Y con amistades. Y dice, oye, aquí se extinguieron los hombres. Se extinguieron, están en fase de extinción. Eso no es mentira. Entonces, cuando tú dices esto, que tú dices en Cuba, no, yo no soy jinetera, no, yo no soy ladrón, no, yo no soy esto, que no es una cosa es lo otro, no, yo no soy comunista, no, yo no soy esto. Pero, oye, yo dije esto, era para que le cayera el traje, que la mayoría. Yo he estado en lugares, y he estado en lugares donde cubanos lo han dicho. La mayoría de cubanos carece de estos problemas, esto y esto. Y yo he estado y le he dicho, felicidades para ti. Yo nunca le he dicho, ¡oh! Porque yo no tengo delito. Es igual como le digan en un lugar que te... Oye, la mayoría de los hispanos, que vayan a decir, la mayoría de los hispanos son ignorantes. Yo me quedo callado. ¿Sabes por qué me quedo callado? Porque ese traje para mí no va. Ahora, como me digan, todos los hispanos son ignorantes. Ahí yo digo, no, todos no. ¿Por qué? Porque yo no soy ignorante. Y ahí sí yo salgo. Pero cuando dicen la mayoría, cada cual habla por su experiencia. Y quien dice eso es porque ha vivido eso. Y yo, entonces, yo no sé la experiencia que ha vivido fulano para decirlo. Porque cuando dicen todo, ya sí yo salgo. Porque aquí la gente, según dice, que no les gusta que le digan lo que ellos padecen. Porque cuando te tocan lo que tú padeces, te tocan la muela y seguida tú brincas. Si tú tienes una espina y te tocan, tú brincas. Pero si tú no tienes la espina, a ti no te importa. Y yo siempre le he dicho, cuando alguien salta por cualquier tema que estén tocando y sabe que tú no tienes que ver nada con ese traje, ¿para qué tú brincas? Así son estos comunistas. Porque lo que yo digo y lo que yo escribo en internet no son para todos los cubanos, son para los comunistas y para los que carecen de ese problema. Yo siempre hablo claro para los comunistas que tienen este defecto, así, ta. Y sí hay otros que no son comunistas y han caído en eso de jineterismo y todas esas cosas. Sí lo hay también. ¿Entiendes? Porque se ha perdido la decencia totalmente. Y eso ha sido la táctica de Keynes. Destruir el principio de la dignidad del cubano.